A ver, decidir cuál es el mejor techo para tu casa no es una decisión menor. ¿Por dónde arrancar? ¿Qué cosas debería uno tener en cuenta? No solamente es una cuestión de vista, sino se trata de una inversión, una torta de dinero muy importante y aquí conviene hacer una decisión inteligente. Si no tenés idea de qué tipo de techo elegir, este video te va a ayudar. Créeme que sí o sí es muy importante que lo veas y a propósito no te pierdas las recomendaciones finales. Te cuento una cosa, cada vez que debo hacer un video, trato de pensar en cómo me gustaría recibir la información a mí para tratar de resolver ese problema. Por eso creo que en este caso especial, lo indicado sería que te lo cuente de esta forma. La primera pregunta que deberías hacerte es, ¿cuál es la parte que valorarías más a la hora de elegir un techo? Una de las razones podría ser la estética, o sea, que se vea lindo desde afuera, que conserve un estilo. El aislamiento también puede ser otro aspecto, que te aísle bien de las temperaturas o de los ruidos. Otra cuestión puede ser la durabilidad, o sea, que sea perdurable en el tiempo y que obviamente no requieran de tanto mantenimiento. O quizás, ¿por qué no?, la cuestión del presupuesto, o sea, que sean baratos, que uno no precise invertir tanto. Yo sé, me adelanto, casi que te estoy oyendo en tu casa de decir, todas las cosas son importantes. Obviamente que sí, pero en este tema de la elección de los techos, muchas veces, bueno, bonito y barato no se llevan de la mano, así que vamos a tratar de ver algunas cosas. Ante todo quiero que diferenciemos una cosa. Cuando hablamos de techo, ¿de qué estamos hablando? Dirás, ¿qué estupidez está diciendo este tipo? Bueno, pero ojo, no es tan así. Porque una cosa es el techo que vemos desde afuera, para lo que queda al exterior, y otra muy distinta es lo que se ve desde adentro. Y en ese caso estamos más que nada hablando de la estructura del techo, de lo que sostiene lo que se ve afuera. Dentro de esta gran clasificación podríamos hablar de dos tipos de techo, el que queda a la vista y el que queda oculto. Dentro de la clasificación de los techos a la vista, cae de maduro pensar que estamos hablando de techos inclinados, con mayor o menor inclinación, pero deberían ser inclinados para que se vea. ¿Cuáles podrían ser las alternativas de los distintos tipos de techos inclinados que puede haber? La primera de ellas es la más clásica, si se quiere la más tradicional, que es la de los techos de teja. El material más común, el más comúnmente usado, es la teja de cerámica esmaltada, que viene en distintos colores, pero también vienen tejas de material asfáltico y metálicas. Resisten muy bien la intemperie, prácticamente no precisan de mantenimiento, y aunque si bien vienen en variedad amplia de estilos, yo diría que son para aquellos que gustan más de las casas más tradicionales, si se quiere. Si hablamos precisamente, por ejemplo, de la teja cerámica, hay que decir que esta es una teja pesada, por lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir la estructura de sostén de esta teja. Y a propósito de ello, este tipo de teja es una teja, si se quiere, frágil. Hay que tener mucho cuidado a caminar para arriba del techo. No están hechos para pisarlas. Y además, si bien la colocación no podríamos decir que es una ciencia oculta, yo te recomendaría que siempre la pongas en manos de gente especializada, porque si bien no es un secreto, pero tiene algunas cuestiones del oficio que vale la pena tener en cuenta. Otra de los materiales o las alternativas dentro de los techos que quedan a la vista es la de los techos metálicos. Podríamos decir de alguna forma que son para aquellos que buscan una opción menos tradicional y que quieren experimentar sobre algún estilo un poco más moderno. El material por excelencia es lo que aquí llamamos techo de chapa plegada y que en otros lugares se conoce como techo de lámina. Veamos entonces algunas ventajas y desventajas que tiene. Como es un material metálico, resiste muy bien a la intemperie y, entre otras tantas cosas, por ejemplo, no son combustibles, por lo cual vale la pena tenerlo en cuenta. Además de ello, vienen en una amplia variedad de plegados y de colores, para conformar a todo el mundo. Hablando de los inconvenientes, digamos que son techos ruidosos, o sea que van a dejar pasar más los ruidos, sobre todo aquellos que tienen que ver con las lluvias o el granizo. Si bien duran décadas, tampoco son eternos. Yo diría que tranquilamente pueden pasar los 40, 50 años, pero con el tiempo comienzan a decolorarse. Y además de todo ello, como es un material metálico, es metal en definitivo, es muy buen conductor del calor. Lo que quiere decir, en otras palabras, que vamos a precisar sí o sí una muy buena aislación térmica si adentro queremos tener un ambiente confortable.
Vayamos aquí a la segunda gran clasificación, que podríamos decir que es aquella de los techos ocultos. Serían aquellos techos que mucha de la gente llama techos planos, aunque de hecho no existe el techo plano porque siempre hay una leve inclinación hacia los desagües. O aquellos que, sin ser planos, tienen una muy leve inclinación que luego queda tapada por los muros exteriores, por lo cual tienen una apariencia de techo plano. El material más utilizado dentro de los llamados techos planos es la losa de hormigón o losa de concreto. Puede tener dos variantes, las más utilizadas. Por un lado puede estar el hormigón armado, es armado con estructura metálica, con varillas de hierro, pero la opción más comúnmente utilizada es aquella de losas alivianadas o losas aligeradas. Ya hemos hecho un video sobre eso, que por lo general utilizan viguetas y bovedillas que pueden ser de materiales diversos como la cerámica, el cemento o el EPS o poliestireno expandido. Vamos a hablar de algunas de las ventajas y desventajas de este tipo de techos. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de un techo pesado. El hormigón en cualquiera de sus dos variedades, alivianado de concreto macizo, es pesado. Con lo cual, ojo, en aquellas casas que tienen paredes muy finas o cimientos medio flojos de papeles, entonces no hay que improvisar en este sentido. A favor podríamos decir que la de los techos planos es una tendencia que se lleva muy bien con las tendencias de diseño actual que van más por lo minimalista o las formas más cuadradas. Lógicamente sin hacer de esto una valoración ni a favor ni en contra de esta tendencia. Son más caros que los techos de estructura metálica, ya lo vamos a ver. Tienen una superior aislación acústica porque básicamente estamos hablando de un techo muy sólido, un techo de concreto, con lo cual prácticamente la lluvia o el granizo ni se siente. Si tengo que hablar de una gran desventaja que me ha tocado experimentarla a lo largo del tiempo, es que son, ¿cómo te diría? Son techos movedizos, o sea que son techos que se mueven mucho con los cambios climáticos, con las variaciones bruscas de temperatura que provocan una dilatación y una contracción sobre la masa del techo. Y como es un material muy pesado, estos movimientos son muy fuertes y suelen transmitir sobre las paredes que lo contienen movimientos tan grandes que generan grietas por las cuales va a pasar luego la humedad. Por eso, en este sentido, hay que prestarle mucha atención a lo que pongas por encima de la estructura del techo. Básicamente me estoy refiriendo a los materiales aislantes térmicos para evitar que estos techos se calienten y se enfríen tan bruscamente. Son ideales, por ejemplo, cuando tenés pensado hacer una ampliación en planta alta. En realidad, pensándolo bien, más que ideales, son la única opción. Una versión hiper mejorada de los techos planos sería lo que conocemos como techos verdes o terrazas jardín. Se tratan básicamente de ellos. Son techos de hormigón sobre los cuales se ha hecho una cubierta verde que puede estar hecha por tierra y vegetación o por canteros o jardineras. Son techos que funcionan excelentemente bien como aislantes térmicos porque aíslan de tal forma que adentro prácticamente no precisás o precisás muy poco el sistema de climatización. Si se quiere, es uno de los techos más ecológicos de los cuales podríamos hablar. Pero la verdad, hay que reconocerlo, son techos muy pesados, son techos costosos en su construcción y son techos costosos de mantener. Obviamente lo que viene a abonar la máxima de que todo lo lindo resulta caro, pero la verdad es que si tengo que recomendártelos, te los recomiendo plenamente si tu presupuesto te permite hacer un techo o una terraza jardín. Y vamos a salir un poco de los techos de hormigón y vamos a traer a cuento los otros techos ocultos, que son los techos de estructura metálica. En general están armados por vigas o perfiles metálicos y una cubierta de lámina o chapa plegada. Acordate que decíamos que son techos que tienen una inclinación muy baja que está por lo general oculta por las paredes. Veamos ventajas y desventajas. Por un lado, es un techo extremadamente liviano, con lo cual no compromete para nada la estructura de las paredes de la casa. No hay que desentenderse, pero no hay que tener cuidados especiales en este sentido. Como es un material metálico, no tienen una buena aislación ni térmica ni acústica. Por eso es muy importante la presencia de materiales aislantes para solventar o para cubrir estas deficiencias.
Aunque dilatan y contraen mucho también, hay que ser honesto en este sentido, estos movimientos por lo general no comprometen tanto a las paredes que rodean al techo y no producen grietas como sí ocurre por ejemplo con las losas de hormigón. Son muchísimo más rápidos de montar que una losa de concreto. Dentro de las desventajas, si pensás hacer una ampliación en planta alta, para nada son una opción. Es imposible pensar en destechar un ambiente que está habitado para hacer una losa de entrepiso. Imposible. Y como ventaja sí podríamos decir que son techos bastante más económicos que un techo de concreto si tomamos el combo de las estructuras, chapa o perfiles, hormigón, más el sándwich de materiales aislantes, térmicos, hidráulicos, etcétera, que necesariamente hay que colocarles por encima. Y hablando sobre las distintas estructuras de techo, me faltaba mencionar una, que es la estructura de madera. Digamos que está compuesta por una combinación de tirantes de madera que hacen de estructura de sostén y un entablonado o machimbrado de madera. Todo esto por lo general queda a la vista y son especiales, techos especiales para aquellos amantes de lo cálido o de lo rústico. Pueden quedar del color de la madera natural tranquilamente, solamente aplicándoles algún sellador, pero que mantenga la veta, que conserve los colores. Y en este caso podríamos mencionar que son especiales para aquellos que buscan esa calidez del material. Aunque también, tranquilamente, se puede pintar con colores claros y la onda que vas a lograr es totalmente distinta. Resulta muy atractiva y muy agradable y si se quiere, con un cierto aire más contemporáneo o moderno. Como contrapartida, es un material orgánico y altamente inflamable, combustible, por lo cual no sé si es una decisión que a uno lo obligaría a replantearse colocar un techo de madera, porque en general uno pone otras cosas en juego, pero hay que tener muy en cuenta este aspecto, no hay que desconocerlo. Y quiero ir a esas recomendaciones generales que tienen que ver con aquellas cosas que a uno le han pasado, experiencias que ha vivido. Por eso me parece muy importante contártelas. En principio, no importa el techo que elijas, a la vista u oculto, no mezquines en aislaciones. Más allá de la estética, el techo te tiene que proteger de los cambios de temperatura, de los agentes climáticos. Toda aquella mezquindad en materiales aislantes va a terminar siendo un gasto a futuro, un gasto que vas a tener que hacer energía para poder climatizar ese ambiente. Y esto de por vida. Si estás habitando en zonas propensas a recibir nevadas, no hay que pensarlo. El techo tiene que tener mucha inclinación. No solamente inclinación, sino una inclinación pronunciada. Lo que hay que lograr es que la nieve no se acumule, que se evacúe rápidamente, porque la nieve acumulada en grandes volúmenes puede llegar a producir problemas grandes sobre la estructura del techo. Si vas a colocar tejas, la pendiente no debería ser menor a un 30%. Estoy hablando de 30 centímetros por metro de inclinación. Las tejas se apoyan unas sobre otras y en esos puntos son puntos de contacto que no son herméticos y, dadas las circunstancias, si estamos hablando de una pendiente muy baja, es muy probable que un viento pueda llegar a provocar un ingreso de humedad por debajo de la teja. Mientras más pequeña sea la teja, mayor será la cantidad de uniones. Dicho en otras palabras, mayor serán los puntos por los cuales puede ingresar humedad. De allí que cuanto más chica sea la teja, mayor debería ser la pendiente para lograr que el agua escurra rápido. En los techos planos, así entre comillas, será suficiente con una pendiente de 2 a 3 centímetros por metro. Lo suficiente como para que por gravedad el agua escurra hacia los desagües. Y además de todo ello, si vas a elegir un techo de losa o de concreto, no olvides darle una muy buena protección hidráulica contra la humedad. Hay que acordarse que justamente por esas pendientes que te comentaba anteriormente, el agua escurre muy lentamente y tiene mucho tiempo para poder ingresar por cualquier fisura que pueda existir sobre ese techo. Lo que habitualmente se utiliza para impermeabilizar es recurrir a las membranas líquidas, en general van pintadas, y si no aquellas que conocemos como membranas asfálticas que van pegadas con sopletes de calor. Bueno, estoy seguro que ya sabes mucho más, ya tenés mucho más elementos como para poder elegir tu propio techo. Si querés dejarnos tus comentarios respecto a cuáles fueron tus experiencias con alguno de los techos que hemos mencionado, seguramente van a facilitar la elección de muchos de aquellos que leen los comentarios. Si te quedaste con ganas de ver más material que te ayuda a tomar decisiones para tu casa, este canal está lleno de cientos de videos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser este, que puede ayudarte, pero ojo, antes de irte no olvides suscribirte al canal haciendo clic sobre este botón y activando la campanita de notificaciones. Como siempre te digo, un abrazo grande y nos vemos muy pronto.